La realidad política nacional tan pero tan cambiante, ¿no? Con los sucesos que han ocurrido en los últimos días, con Sergio Massa como superministro dentro del gabinete de Alberto Fernández. Queremos ver un poquito cuál es la óptica local, ¿no? A estos cambios que se han dado en el gabinete nacional. Petín Aragón es el invitado de esta semana en Final Abierto. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches para ustedes y bueno, para todos los trabajadores del estudio. Bueno, ¿qué significa lo de Sergio Massa? Un ministro con plenos poderes, ¿cómo lo ves y cuál es la lectura que haces? Bueno, me parece que más allá de lo de Sergio en concreto, sí, lo que siento es que se empieza a ver algún nivel de coordinación que venía demandando la gente en cuanto a lo estrictamente político, porque todos tenemos entendido que ha sido un acuerdo de múltiples partes del gobierno para que Sergio Massa tenga esa acumulación de definición administrativa que en concreto es lo económico, ¿no? Lo que estamos intentando resolver, que previo a la llegada de él había sido muy dramática la cuestión con lo que fueron las diferentes corridas que tuvo el dólar blue en las semanas previas a su asunción. Así que hoy por hoy estamos esperando los anuncios del miércoles y augurando las mejores gestiones para él, ¿Sos ¿no? optimista o no? Mira, nosotros cuando hablamos de optimismo tenemos que remontarnos a lo que nosotros pensamos en el principio, ¿no? De nuestra gestión, que nuestra intención era restablecer los vínculos y el bienestar de la gente que menos tiene. Y esa es la gente que mayores problemas está padeciendo en este momento. Así que cuando yo hablo de buenos augurios en su gestión, me refiero a que los trabajadores y los pobres de la Argentina puedan tener un mejor pasar, porque si uno analiza las definiciones económicas y las estadísticas económicas de la macroeconomía han sido todas positivas en relación al año anterior, del 2020 al 2019, 2021 al 2020 y 2022 en relación al 2021. Pero lo que necesitamos es que el bolsillo de los trabajadores y de los pobres esté mucho mejor. Y eso hoy no sucede. Y por lo tanto, ¿qué tipo de políticas deberíamos esperar a partir de ahora? Con este nuevo gabinete que se conforma, con todo un equipo que hay mucha expectativa sobre eso, porque se escucha esto de que, bueno, viene mejorando, pero hace falta todavía aumentar la sensibilidad de la mejora en todo caso, ¿no? ¿En qué ámbitos creen ustedes que debería venir las primeras decisiones que se tomen? Bueno, mirá, siempre la primera definición tiene que, o sea, hay una cuestión que es que si la inflación sigue subiendo, no tiene sentido hacer nada de lo otro, porque Claro. lo que perdemos es el poder adquisitivo. Entonces, la primera definición es que los mercados tengan un poco de calma para que esa inflación no siga explotando el bolsillo de los trabajadores y de los pobres. Y después, por supuesto que nosotros entendemos que la gestión nacional tiene que tener una cara mucho más grande, mucho más amplia, mucho más abierta y mucho más cerca de una política social, ¿no? Y es Massa el hombre No indicado. alcanza solamente con programas sociales, sino que hay que tomar de verdad el toro por las astas y empezar a discutir la cuestión de los precios. Ahí toda la plata que vemos que son excedentes en la macroeconomía es la que falta en la micro. Entonces nosotros entendemos que hay discusiones políticas que hay que dar y es lo que venimos diciendo hace rato. Y tenemos fe de que Massa, haciendo uso de la buena relación con el establishment y con los mercados y además con el apoyo político de todos los sectores del Frente de Todos, puede lograr esa síntesis. Ahora, Pitín, ¿qué pasó en 20 días? Porque ese apoyo aparentemente no estaba hace 20 días y ahora sí, y con toda la botonera en manos de Massa. Y lo que mencionás, que es amigo del establishment, y hay señales que ya se están dando en ese sentido, pero el establishment está pidiendo medidas que van más allá del control de precios. Bueno, el establishment ya tuvo algunas medidas concretas en los días previos a esta entrevista, ¿no? El dólar diferencial es una de esas medidas. Entonces, yo digo, el gobierno para mí, esta es una visión de militante del Movimiento Nacional Justicialista, hay que dejar de dar solamente señales al establishment y al mercado. Nosotros necesitamos restablecer y tener una conexión con los trabajadores y con la gente que menos tiene en la Argentina, que en concreto son los pobres. Y repito, un Potenciar Trabajo o cualquier otro programa social no alcanza, y mucho menos hoy en día. Entonces, la problemática que alguna vez escribió Cristina, de que hay trabajadores formales que están por debajo de la línea de la pobreza, es una realidad.
Y cuando hablamos de nuestra región es mucho más real todavía porque los salarios son de los más bajos de la Argentina. Entonces, a mí me parece que esas cuestiones nos pegan de lleno, incluso en lo estrictamente electoral en Corrientes. Tal vez los resultados del año pasado hubiesen sido un poco mejor si el gobierno nacional hubiese tenido una cara más social de cara a nuestra región. Ahora, ¿se transforma Massa en una especie de presidente? Y Sergio Massa siempre está en el tándem de aquellas personas que tienen grandes pretensiones y especialmente la pretensión de conducir el país y obviamente teniendo una buena gestión puede tener buenas aspiraciones y puede tener incluso una buena proyección, pero también hay que decirlo, en el frente de todos nadie tiene la posibilidad de avanzar solo, digamos, tenemos que avanzar todos juntos porque enfrente está lo que nosotros creemos que es el proyecto de decadencia de la Argentina. Está ¿no? claro eso, pero ¿no crees que lo de Massa es también una bala de plata? Digamos que si le va bien, está todo bien, en principio se puede salvar el gobierno y puede tener alguna proyección, pero si le va mal, ¿qué pasa? Bueno, nosotros siempre tratamos de trabajar sobre la positiva, ¿no? Pero está claro que si le va mal, el gobierno no tiene grandes opciones hoy en día, ¿no? Tal vez esta acumulación de poderes de Sergio Massa en lo político y en lo administrativo en cuanto al Estado es una de las pocas balas que le está quedando al gobierno para resolver la cuestión económica. Pero, repito, yo creo que el nivel de consenso político que tuvo la definición va a permitir que los resultados sean buenos. Y en términos locales, hace algunos días estuvo reunido con Capitanich. ¿Cómo se podría ver, teniendo en cuenta esto que decías, que hay que pensar en cómo activar, digamos, en los trabajadores, en las personas que hoy no alcanzan a la línea de pobreza y dejar de mirar un poco al establishment? En términos locales, ¿cuáles serían esas políticas que deberían aplicar? Ustedes el año pasado hicieron una autocrítica después de las elecciones que dijeron nos faltó tiempo para que llegue más la política nacional o para que demos a conocer lo que ya estaba sucediendo. Ahora, ¿en qué instancia está todo eso? Bueno, mirá, yo sigo pensando que en términos locales la deficiencia del gobierno provincial de tener una mirada hacia la producción primaria y de la mano de obra intensiva. Esto lo he dicho en numeradas entrevistas que he tenido incluso con ustedes. Me parece que esa es una de las grandes apuestas que tiene que tener un gobierno de la provincia y está en tiempo Gustavo Valdés de poder hacerlo, pero no hay una definición política en relación a eso. Pero también tengo que decirlo, y nobleza obliga, de que el gobierno nacional tampoco ha tenido grandes políticas para ese sector, para los pequeños y medianos Convengamos productores. que las economías regionales en todo el país en realidad están en caída, ¿no? Y incluso con la divisa, con el cambio como está. Entonces yo sigo sintiendo que tenemos hasta hoy una deficiencia muy grande en política hacia esos pequeños sectores, pero que implican mucho en términos de impacto económico local. Y cuando el otro día nos reuníamos con Coqui, hablábamos un poco, ¿no?, de la necesidad de discutir desde la región del Nordeste políticas para nuestros sectores, que evidentemente en la discusión política, en el fragor de la discusión interna del Frente de Todos, se ha perdido de vista un montón de objetivos que sí tuvimos durante la campaña electoral del 2019 y que de alguna manera Cristina es la única que ha visibilizado durante todo este tiempo esas falencias que hemos tenido, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Porque esta realidad también excede al NEA, incluso es una realidad de todo el norte, digamos, y esa conformación política donde están 10 gobernadores, el Norte Grande, etcétera, no puede avanzar para cristalizar los proyectos que están ahí, como por ejemplo, bueno, fíjate ahora, incluso con la segmentación energética, ahí ya se pierde un objetivo de máxima, que era tener una tarifa diferenciada para toda la región, como tiene el sur. El tema de, bueno, el manejo del río, de la hidrovía, es decir, temas que son puntuales, que afectan a toda la región, más grande, no se pueden resolucionar como lo haríamos en una región más chica, como el NEA. Bueno, mirá, primero... Con un poder político también más chico, ¿no? Primero tengo que decirte, yo podría bien responderte no, porque el macrismo del 2015 al 2019, lo cual es cierto. Pero nosotros no podemos ser autocompasivos con nosotros mismos. Nosotros le propusimos a la gente una Argentina y una región del Nordeste en crecimiento, pujante y con pleno empleo y bueno, extirpando algunas de las cuestiones sociales de que el macrismo había propuesto, ¿no? Como que la pobreza era una cuestión estructural.
Yo soy sincero en esto y creo que la fuerza política que nosotros tenemos tiene la capacidad, si se organiza y se ordena, de resolver toda esta cuestión. Y de hecho, esto de lo que vos decís del Norte Grande es uno de los intentos de los gobernadores por poner en discusión las grandes deficiencias que tiene nuestra región. Por ahí lamento el poco nivel de consenso que se ha tenido en los últimos meses entre gobernadores radicales y peronistas para avanzar en esa agenda. Después es cierto que las condiciones en las que se encuentra el país en términos económicos y de pérdida de soberanía política a partir de la pérdida de independencia económica hace que no podamos tomar decisiones como la que vos planteás de una tarifa energética diferencial para el Nordeste y especialmente para Corrientes que produce energía eléctrica. Lo hemos planteado, lo hemos dicho, lo hemos puesto arriba de la mesa. Yo incluso lo he hablado con el presidente del bloque cuando me tocó ser diputado nacional, que en ese entonces era Máximo Kirchner, y se ha contemplado la situación, pero hemos llegado a esta situación sin poder definirlo, así que seguramente la salida es política y yo apelo a que la organización del Frente de Todos sea mucho mejor para poder encontrar soluciones a esas cosas. Pitín, ¿te ves militando la candidatura de presidente de Sergio Massa o no? Yo me veo militando la candidatura a presidente de Sergio Massa, de Cristina Kirchner y de cualquier otro compañero o compañero que represente mucho mejor de lo que hemos representado hasta ahora el proyecto que nosotros tenemos. La verdad es que desde mi rol militante... Pero claramente él se ubica así, soluciona un poquito el incendio económico que tiene el país, se ubica como un potable candidato a presidente. Por supuesto, lo afirmo, digamos. Ya mismo, de hecho, la figura de Massa con plenos poderes o con poderes múltiples por lo menos, desinfla un poco la figura presidencial, claro. Lo cual, si además agregamos o nos ponemos de acuerdo con que Massa es una bala de plata, si sale mal, solo queda Cristina Kirchner como respaldo de todo esto. Bueno, mira, yo le voy a contestar con un diagnóstico. Nosotros nos encontramos después del 2015 con la necesidad de reconstruir el Frente Nacional. ¿Sí? El Frente Nacional lo integran las fuerzas populares y también la burguesía argentina. Y en esa conformación nosotros tenemos que tener perspectiva histórica. Hoy tal vez la idea es reconstruir el Frente Nacional. Y en esa puja y en esa correlación de fuerza del espacio político nosotros siempre intentamos que sea más nacional y popular que solo nacional. No sé si respondí. Pero Massa representa más a la burguesía. Bueno, por eso decía que hay que tener una perspectiva histórica. Para mí Sergio Massa es parte del Frente de Todos y al margen de lo que represente es una necesidad política en este momento para la Argentina. Así como lo fue Alberto Fernández en su momento, podría ser esa misma resignación de los... No sé si resignación, la perspectiva histórica que hay que tener, digamos. A mí me encanta el Che Guevara y Fidel Castro y el general Perón y Eva Perón, pero tal vez Corrientes no está preparada para figuras de esa estirpe, digamos. Son tiempos que se viven. Sin embargo, tuvo 3 gobiernos peronistas en algún momento de la historia, es decir, no es que no... Bueno, pero 3 gobiernos ¿de cuántos? Pero peronistas, al fin. Es bueno, decir, por eso yo digo, hay momentos en la historia, la sociedad es la que termina definiendo. Pero además, en momentos donde los partidos conservadores eran fuertes, no eran. Sí, por supuesto. Por eso digo, hoy entendemos con perspectiva histórica que estamos en esta disyuntiva y avanzamos de esa manera. ¿Sí? Lo importante para nosotros, los militantes, repito, del Movimiento Nacional Justicialista, es no ser una colonia, ¿no? Seguir siendo un país. Y el Partido Justicialista de Corrientes, porque vemos que todo el diagnóstico está enfocado en la unificación, en las internas para poder sanear la cuestión del Partido Justicialista, pero también vemos chisporroteos internos que no se terminan de definir. ¿Qué va a pasar con el PJ? Bueno, primero los chisporroteos son normales cuando se está discutiendo una conducción, ¿no? O una síntesis de una conducción, porque hay pretensiones, hay egos en el medio. Pero lo que a mí me gustaría siempre es que haya más ideas concretas y proyectos provinciales. ¿Qué va a pasar? Y que estamos todos empujando para que haya lo antes posible una resolución. Ya estamos en agosto ya. Claro, por eso, pero yo lo he dicho en anteriores y lo planteo en todos lados, ¿no? Para mí es necesario tener un partido justicialista con autoridades correntinas. Lo dije en todos lados. Va pasando el año. Y bueno, estamos muy atados también a la cuestión nacional, ¿no? Siempre la urgencia nacional y depender ahora, Pitín, de la ciudad Puerto hace que no tengamos esa posibilidad de votar en octubre me parece como que se va
desvaneciendo. Depender de la ciudad puerto nos quita un montón de cosas a nosotros, Autonomía, por ejemplo. por ejemplo. Y la agenda de los porteños no es lo misma que la de los correntinos. Bajo ningún punto de vista no es la misma. Digamos. ¿Ha podido plantearle a Zabaleta esta cuestión o no? Sí, por supuesto, y Zabaleta asiente y está de acuerdo conmigo, pero obviamente en su agenda en el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual lo entiendo, le es muy difícil, ¿no? Ujú. O sea que hoy estás con menos expectativa de que se vote antes de fin de año. Hoy somos todos los militantes justicialistas correntinos pidiendo que haya interna lo antes posible, pero muchas veces no encontramos el eco O sea, ¿no son escuchados? en el Partido Justicialista a nivel nacional. No solamente hablo de Juanchi Zabaleta, ¿no? Porque Juanchi es de alguna manera la representación de un montón de decisiones que hay que tomar. O sea, ¿no son escuchados? No digo que no somos escuchados, pero digo que la prioridad, No es prioridad. termina siendo otra cosa. Y digo algo, aclaro esto, y tienen razón, ¿no? Está bien, Convengamos pero- que hablar de justicialismo o de ismos cuando la gente no tiene para Bueno, comer... está bien, pero el peronismo correntino hoy no tiene sus autoridades constituidas, se sigue perdiendo tiempo. Bueno, no la tuvo tampoco en el 2019 y en el 2017 tampoco era tan relevante. Digo, al margen de quién es el presidente o presidenta, lo que hay que entender es que los liderazgos se construyen ganando elecciones generales, no disputando una interna. Sin digamos. duda, pero el Partido Justicialista tiene un rol institucional que no está cumpliendo. Al ser el partido de la oposición más importante que tiene en la provincia de Corrientes y no estar en escena, no estar constituido, estar desbandado, también lesiona la institucionalidad democrática porque el oficialismo hace todo solo, digamos. Y es un factor, pero no es determinante en el todo, digamos. Yo te puedo dar miles de ejemplos donde el Partido Justicialista pasaba por un lado y el peronismo por otro, digamos. Eso la verdad que no es determinante en absoluto. Lo cual no está bien tampoco, ¿no? No, por supuesto. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que representar. Claro. Que representar. Y eso es lo que estamos discutiendo. Y me parece que eso es lo que hay que terminar de discutir de una vez por todas. Es decir, nosotros estamos del lado de los pobres y los trabajadores de la provincia de Corrientes y es lo que queremos representar. Eso implica a veces 90% y a veces implica 10%. Está bien, pero más allá de los nombres estamos hablando de lo mismo. O sea, Sí, por supuesto, por supuesto. Yo en eso no tengo discusión con vos, pero lo que digo es resolver la cuestión del Partido Justicialista no nos hace ganar directamente la elección general. Pitín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. El senador provincial, Pitín Aragón, esta semana en Final Abierto.